Bueno, señores, el día de hoy vamos a seguir revisando lo que son los vehículos eléctricos. Ya hemos venido haciendo referencia de la dependencia que tienen no en cierta medida, sino en gran medida, la dependencia de los vehículos de motores de combustión interna con los combustibles fósiles. También hemos venido revisando que esto en un futuro pues va a escasear. Por ende, el ser humano se ve en la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía. También los altos niveles de contaminación existentes en el planeta, pues también al hombre le da o le obliga en cierta medida a buscar nuevas fuentes de energía que sean amigables con el medio ambiente. ¿Qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? Entonces, por eso les he puesto esta diapositiva. Seguro que ya sentiste algunos de los efectos de la contaminación en el aire que respiramos en cada día que pasa, especialmente en las grandes ciudades. En algunas ciudades tales como México, el Distrito Federal, Santiago de Chile, Moscú, etc. Las emisiones de radiación son muy elevadas, por eso las emisiones de radio alertan, nos dicen, ¿qué nos dicen las emisiones de radio o la televisión o los medios de comunicación? Atención, hoy el nivel de polución es alto. Ancianos y niños no deben salir de casa. Aquí en el Ecuador ya lo hemos escuchado. Hay días que nos dicen que de tal hora a tal hora pues va a haber una elevada radiación. Cuídese, protéjase o no salga de casa. Que los que practican deporte no deben hacerlo hoy. Los asmáticos deben utilizar cilindros portátiles de oxígeno. Las demás personas deben utilizar mascarillas. Entonces, a la realidad que nosotros nos estamos acercando o nos estábamos acercando antes del COVID. Claro, el COVID en gran medida, pues tenemos que ver los pros y los contras, visto desde el punto de vista de la naturaleza. Como ven ustedes en las noticias, lo que sale. Como los humanos están en esta cuarentena ya de algunos meses que ya van transcurriendo, pues he observado en algunas ciudades que ya ciervos, osos, como los humanos ya no están transitando, pues ellos salen a buscar algo con qué alimentarse. Y también se ve que la contaminación, menos en el medio ambiente, en lo que es la parte de China, en lo que era antes en China, pues no se podía ver la luz del sol. Era un poco parecido como aquí en Esmeraldas, que así esté el sol, pues hay una nube oscura que cubre eso. Se han evidenciado también fotos de satélites, el antes y el después. Como ven que ahora esta nube, como ya las grandes industrias ya han dejado de producir, pues se va desapareciendo. También existen playas, las más famosas del mundo, las más concurridas, pues ustedes saben que cuando vienen en feriados, pues el antes es chévere, pues, la playa limpiecita, el agua cristalina. Se van ¿cómo se llaman? Se van los turistas, ¿qué pasa? Todavía no existe esa cultura. Todavía nosotros vemos eh, botellas de cerveza, plásticos, tarrinas, pañales, basura. Debemos nosotros cambiar esa cultura, pues nosotros debemos dar el ejemplo. Pues, si vamos a la playa, pues si hago mi basura, pues la cojo en una bolsita y la llevo y la deposito pues en un basurero. Pero todavía no existe esa cultura. Por eso hay mucha gente que dice, si vienen acá ensucian, ¿cómo serán en sus casas? Esperemos que sea todo lo contrario. Entonces por ahí se va este asunto. ¿Por qué y para qué nosotros buscamos estas nuevas fuentes de energía o estas fuentes de energía
denominadas energías verdes o energías amigables con el medio ambiente. Uno, por la dependencia que se tiene hacia el petróleo y otra por los altos niveles de contaminación. Que si el ser humano no para hoy en día, pues en un futuro que nos espera. Mientras se termina esa dependencia de los combustibles fósiles, pues se buscarán nuevas fuentes para que vengan a solventar estos combustibles que están desapareciendo. Y también, mientras se utilizan esos combustibles, adecuar sistemas que de alguna u otra manera pues trate de eliminar esa contaminación que sale por el tubo de escape. Ya existen diferentes tratados, normas, leyes cada vez más rígidas. De lo contrario, el ser humano va a desaparecer. Entonces, ¿qué nos dice? Para resolver esta situación que comienza a ser una calamidad mundial, ya existió una solución. ¿Qué nos dicen? En 1996, los primeros autos eléctricos de producción en serie, los EV1, Electrical Vehicle 1, fueron fabricados en, en Europa por General Motors y circularon en las, perdón, sí, la Unión, no, ya estoy confundido, bueno, en Estados Unidos por General Motors y circulaban por las calles de California. Entonces imagínense, en 1996 ya existieron estos vehículos. El famoso EV1, un vehículo totalmente eléctrico. Eran rápidos, pasaban de 0 a 100 en menos de 0.9 segundos y eran muy silenciosos. Esto de ser silencioso también tiene sus contras. ¿Cómo podemos ver nosotros ese contra? En accidentes. ¿Ya? Sí, tiene mucha razón. También ya existe una ley que a un vehículo no se lo puede hacer tan silencioso. Tiene que tener este sonido. Vehículos y los eléctricos por lo general son muy silenciosos, pero por ley se les obliga a que pongan algo para que genere un sonido. No tan alto como los motores de combustión interna, pero sí que suenen algo. ¿Por qué? Porque es una medida de precaución. Porque cuando usted va a cruzar una carretera, pues aparte de mirar a los lados, pues escucha si algo se aproxima y usted cruza. Claro, en el caso de no haber un puente peatonal, que lo recomendable es que utilicen el puente peatonal, no que crucen por la carretera. Pero por norma tienen que tener este ruido peculiar para que la gente se advierta del sonido o que algo se aproxime. Entonces, como dice, no producía ningún tipo de polución. Si alguien me ayuda, tiene algún celular al lado para que me ayude viendo qué es la polución. Entonces dice, ni siquiera tenían tubo de escape. Entonces sí Polución fueron. es contaminación. Ya, entonces no contaminaban. Entonces eran fácilmente recargables con energías eléctricas en el garaje de casa. ¿Cómo ven? Diez años más tarde, entonces estamos hablando del 96 al 2006, estos vehículos desaparecieron. ¿Cómo es posible? En primer lugar, estos autos no podían ser comprados, solo alquilados. Los contratos de alquiler no fueron pura y simplemente no fueron renovados. General Motors recuperó los EV1
a pesar de la oposición de los usuarios. En la camisa se puede leer "Salvemos al IP1". Y después General Motors recuperó los IP1 a pesar de la oposición de sus usuarios y luego fueron destruidos. Fueron unos vehículos que ya existieron, ya salieron a la no salieron a la venta. Simplemente fue una prueba que hizo General Motors y tuvo gran acogida. Pero aquí vienen los intereses de por medio, las grandes políticas. Viene la deshonestidad de los gobernantes. Viene que en esas épocas del 80, 90 existía el auge del boom petrolero. Entonces, a los grandes magnates, dueños del petróleo, pues no les convenía. Entonces, no sé cómo hicieron el pacto con General Motors, pues que cierta medida debió haber algún valor monetario muy alto, pues para que simplemente su proyecto que estaba dando frutos y que les hubiese ellos también hubiese sido un cambio radical para la movilidad en ese entonces, en vez de dar un paso hacia adelante, dio 10 pasos hacia atrás. Entonces aquí sí, no es solo que en el Ecuador pasa esto, también pasa a nivel mundial. Depende de los intereses internacionales que ocurran. Entonces estos autos simplemente ya no se renovó los contratos, los tuvieron que entregar. Hay mucha gente que se resistió, que no quería entregar porque eran unos autos de verazmente que no contaminaban, eran eléctricos, tenían grandes prestaciones, no tenían por qué envidiarle a un vehículo de motor de combustión interna. Entonces, joven, simplemente se destruyeron. Y en 1997 Nissan presentó el modelo eléctrico Hyper Mini en el Salón de Tokio. El municipio de la ciudad de Pasadena, California, adaptó este coche como vehículo profesional para sus empleados. Solo era de uso de sus empleados nada más. Eran muy apreciados por su facilidad de maniobrar y estacionamiento, y todavía más por su eficiencia para moverse dentro de la ciudad. Ya se redujo, ya no eran vehículos autónomos, simplemente eran tranquilamente para un pasajero y para recorrer la ciudad. Se podía decir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo o de la casa al supermercado y viceversa, pero solo para una persona. En agosto del 2006 expiró el contrato de alquiler de los autos entre municipios de Pasadena y la Nissan. El municipio intentó comprar los autos, pero Nissan se negó. Entonces Nissan recuperó todos los autos y ¿qué pasó nuevamente? Fueron destruidos. En el 2003, Toyota decide detener la producción del RAV4 IB, vehículo eléctrico, y este 4x4 eléctrico, un producto de alto refinamiento, era muy apreciado por los usuarios desde 1997. El costo de carga era de 0.09 por kilovatio hora, es decir, la carga completa del vehículo costaba $2.70, imagínense. En el 2005, los contratos de alquiler de los vehículos expiraron. La casa comercial nuevamente recuperó todos los vehículos y en fin fueron destruidos. Entonces aquí hay una pregunta. Pero entonces algunos ciudadanos estadounidenses comenzaron a organizarse. La asociación Don't Crutch se crea para intentar salvar al RAV4 IB. Esta asociación ejerció presiones sobre Toyota durante 3 meses. Finalmente, victoria. Toyota respaldó y autorizó a quienes alquilaron estos autos a comprarlos.
Entonces aquí ya dieron ya un poco, como se puede decir, de luz verde. Ya, si yo tenía un vehículo que lo cargaba con $2.90 y con $2.90 pues mandaba yo todos los días, toda la semana, en sí era una gran reducción o era algo bueno para mi bolsillo porque simplemente con 2.90 cargo mi vehículo y me anda toda la semana. No contamino. Costos de mantenimiento pues una vez al año. Entonces por eso es de que se tiene la visión que se quiere ir hacia los vehículos eléctricos. Nuevamente, los vehículos eléctricos son el futuro. Pero ahora ya se busca ya también mejorar. Sí tuvieron autonomía, todo, pero no era totalmente esa autonomía. Eran para entrar, simplemente para circular dentro de una ciudad. Sí, muy excelentes, grandes prestaciones, pero cuando yo quiero salir de mi ciudad, pónganse movilizarme de Guayaquil a Tulcán, de Guayaquil a Esmeraldas, pues tendría que, eh, a la ida no hay ningún problema, al regreso ya tendría que quedarme más o menos en medio camino. Porque si llego a Guayaquil y lo recargo 100%, estoy perdiendo un ciclo de carga. Entonces aquí vamos, ¿qué pasa luego? Sin embargo, la línea fue sacada de producción y las baterías de nitrógeno mercurio del IP95 nunca más se volvieron a producir, porque en el 2005 la fusión comercial de Chevrolet en Texaco compró la patente de las baterías por 30 millones y desmanteló la fábrica. ¿A qué hace referencia Texaco? A los grandes productores o los magnates dueños de petróleo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Les pagaron para qué? Para, venga, le compro su patente y la destruyo. También hace referencia, uy, perdón, Fanny, perdón. También hace referencia al caso parecido de los creadores de los vehículos eléctricos. Ellos fabricaron su primer vehículo en 1895, algo así. ¿Qué pasó con los señores? A uno lo liquidaron, al otro pues lo declararon loco, lo internaron en un manicomio y la patente desapareció. Caso parecido fue acá en el 96. Como ven, todo influye. Grandes gobernantes, políticas con vacíos legales, deshonestidad de sus gobernantes. Entonces el auge era el petróleo. Hoy en día, porque esto ya está prácticamente desapareciendo, los grandes yacimientos ya están siendo totalmente explotados. Estamos ya buscando, también por las grandes contaminaciones, se está buscando nuevas fuentes de energía, las cuales vengan a reemplazar al petróleo. Aquí estamos viendo un claro ejemplo que vea lo que pasó. Texaco compró, simplemente la destruyó y se acabó. La fábrica que construía las baterías fueron desmanteladas y por ende se obligaba a las personas que tenían estos vehículos, si ya llegaba al fin de su batería, pues hasta ahí nomás funcionó su vehículo. Entonces nos dice, curiosamente, mientras los vehículos eléctricos son destruidos en masa, los de combustión son bien protegidos. En junio del 2001, Jeffrey Lurks, de 23 años, activista estadounidense por la defensa de las florestas, tuvo una triste experiencia. Él fue condenado a 22 años, 8 meses de prisión por haber quemado 3 Hammer, carros americanos iguales a los del ejército que consumen mucho combustible. Las Hammer. Él quiso expresar a través de este gesto, la amenaza que presentan estos monstruos ultra contaminadores y consumidores para nuestro planeta. Los lobbies de las grandes compañías petroleras no quieren que los vehículos eléctricos sobrevivan. Y sí, van haciendo guerras en el Medio Oriente por causa del petróleo y matando personas en todo el mundo con la polución de los combustibles.
Pero no solamente existen tecnologías de autos eléctricos. La BMW tiene un automóvil comercial a base de hidrógeno desde hace 10 años atrás. El gobernador de California, el famoso actor Arnold Schwarzenegger, conduce un Hammer de hidrógeno. ¿Qué les parece? Un Hammer de hidrógeno. El año anterior fue presentado al público el Genepax, el primer y único automóvil que funciona con vapor de agua. ¿Sí oíste bien? Es un auto que funciona únicamente con agua. Eso no es todo. El agua que utiliza ni siquiera debe filtrarse en alguna medida y es capaz de recorrer una hora de 80 kilómetros, perdón, puede correr 80 kilómetros por hora con 1 litro de agua. ¿Qué les parece? En Brasil hay un señor que también hizo hacer una moto, la hizo funcionar con agua, dice que recorre como 5.000 kilómetros Sí, con 1 litro. es así. Entonces aquí tenemos, vea, funciona con agua. Entonces, ¿cómo es posible que estos autos no se estén promocionando a nivel mundial? Estos autos deberían estar reemplazando a los combustibles internos desde hace ya muchos años. El auto de hidrógeno tiene como desecho de combustión el vapor de agua. Esto significa que es totalmente libre de contaminación y utiliza como materia prima el combustible del aire, una fuente gratuita de combustible. ¿Qué les parece? Imaginan ustedes que lo que valdría el barril de petróleo si esto no fuera utilizado para mover automóviles ni camiones. La demanda menor haría que los precios bajaran mucho. ¿Se enteraron ustedes de que una comisión del Congreso de Estados Unidos concluyó que el precio del petróleo estaría al menos de 65 $65 el barril, o también esto bajaría a la mitad? Si no fuera así, por los especuladores. Entre los espectadores están los grandes fondos de inversión de los grandes capitales, Estados Unidos, Europa. Como ven, todo esto es un complot. ¿Para qué? Porque hay grandes mafias, así como en el Ecuador, que están por detrás de toda esta política, toda lo que es la política. Entonces, como existía este boom petrolero, y como dices, si el petróleo no fuera uno de los combustibles que mueve al mundo, su precio bajaría drásticamente. Y todas esas personas que son dueños de sus petróleos, ¿qué pasaría con ellos? Se van a la quiebra. Entonces, ¿sabes a quién no le interesa que baje el precio del petróleo? Las gigantes corporaciones petroleras que controlan a los legisladores de Estados Unidos y Europa mediante el poder del dinero que poseen, a los grandes capitales familiares que controlan muchas industrias gigantescas, muchas dependiendo del petróleo, tales como son la familia Bush, el expresidente de Estados Unidos, los Rockefeller, la familia real inglesa, entre otras. ¿Sabes qué son los biocombustibles? Lo que hace es perpetuar el uso del petróleo. Los aceites se mezclan con el petróleo para bajar el consumo del mismo. Pero así, lo que se hace es seguirlos teniendo como el principal proveedor de combustibles para los autos y camiones inteligentes, ese tipo, sí, ¿no? Inteligentes, para que ven la manera de reducir la contaminación, pero que el petróleo siga siendo el pionero. A ellos no les interesa que estos pasen a un segundo plano, porque estarían perdiendo millones de millones.
Además, el uso de los granos de aceite para el biocombustible implica que se sigan talando bosques con tal de producir más materia prima necesaria para mezclar con el petróleo. Entonces aquí viene el famoso efecto bola de nieve. Entonces dice, enviarán a 10 amigos, recuerden hacerlo en CCO, que a su vez reenviarán a 10 amigos y así enviarán información que circule por este mundo. Acción 1. Si encuentras esta información importante, hazla circular. Acción 2. El próximo automóvil que compres exige que tu concesionario que quiere un auto eléctrico o mejor aún, de hidrógeno o quizá de vapor de agua. De aquí a algunos meses seremos millones de personas haciendo estas preguntas. ¿Por qué, ¿Por qué se fabrican y después destruyen los autos eléctricos? ¿Por qué no se han popularizado los autos de hidrógeno? ¿Quieres respirar aire puro? Pasa a la acción. Los lobbies no son imbatibles, por más fuertes y energizados que parezcan. Divulguen entre sus contactos, comenten entre sus amigos, sensibilícense a otras personas. Solo así podrán haber movilizaciones contra los lobbies. Entonces, ¿qué nos invita a esto? A luchar por nuestra supervivencia y en beneficio del planeta. Como ven, las grandes mafias que controlan el petróleo pues no han dejado que estos vehículos que son eficientes en gran medida. Porque si nos ponemos a hablar de eficiencia, el EV1 tenía una eficiencia del 85%. Mantenimientos una vez al año. Una recarga cada semana que me costaba $2.90. En comparación de mi vehículo que le pongo de 10 a 15, y eso para andar simplemente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Mantenimiento cada 5.000. Imagínense. Entonces, si nos ponemos a comparar entre estos dos vehículos, pues los motores de combustión interna, en este caso no los motores de combustión interna, los combustibles fósiles ya no tendrían el precio que tiene en el mercado. El petróleo ya no valdría tanto como ha venido valiendo en estos últimos años. Claro que en estos tiempos ha tenido grandes caídas el precio. Pero sí, tenemos que ponernos a hacer conciencia sobre las grandes contaminaciones que produce. Una en extracción. Grandes hectáreas de bosques se han perdido. Y seguimos contaminando. En la destilación, como es en el refinado de petróleo, también se está contaminando. Ten en cuenta aquí en Esmeraldas esa antorcha que pasa prendida a las 24/7. Todos estos gases que de la refinación, de la refinería que está botando al medio ambiente. Por eso no es nuevo que una persona aquí de Esmeraldas que a sus 45, 50 años sufra de algún cáncer. ¿Por qué? Porque en el aire de Esmeraldas pues existen altos niveles contaminantes de plomo. Entonces aquí tenemos la solución, un vehículo eléctrico que ya fue fabricado hace muchos años, claro que por diferentes factores, y aquí sí entra también las grandes familias que predominan o que son dueños de sus petróleos, pues no han querido. El caso de la General Motors, que vendió sus patentes en 30 millones simplemente para Texaco coger, destruir y desmantelar la fábrica, es un claro ejemplo de lo que se vive no en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces, señores, hoy en día, debido a los grandes efectos que se ve, el efecto invernadero, que cuando este siguió afectando al mundo, pues no lo tomamos en cuenta. Hoy en día estamos viendo que sí, si seguimos con
con esta destrucción que el ser humano está causando, pues tiende el ser humano a desaparecer. Para el planeta es algo positivo, porque según estudios que se han realizado, si el ser humano desaparece, pues el ecosistema del planeta Tierra se mejoraría notablemente. Según este estudio que le estoy comentando, después de 400 años no quedaría rastro de lo que fue una civilización, en este caso el ser humano. Todo lo que es la civilización del ser humano en 400 años desaparecerían. Todo rastro de existencia del ser humano. Entonces nosotros los seres humanos nos hemos convertido en los grandes depredadores. El ser humano acaba con especies, el ser humano contamina. El ser humano es capaz de extorsionar a otras personas. El ser humano es capaz de matar. ¿Para qué? Para prevalecer. ¿Cómo sería este? Su prevalecer, sus... Ya no sería el porvenir de su pueblo y de su gente, sino sería simplemente de enriquecer, de llenar sus bolsillos. A veces también estos grandes magnates lo que hacen simplemente es someter al pueblo de alguna u otra manera. En este caso nos están sometiendo a seguir consumiendo estos combustibles. Han obligado al planeta en general a que sigamos dependiendo del petróleo. Han buscado de alguna u otra manera pues eliminar, destruir tecnologías que eran amigables con el medio ambiente, que eran más, ¿cómo sería? Que al ser humano le permitían pues reducir en gastos, pero como a ellos no les parecía, los han desaparecido o han destruido. Hoy en día, con grandes manifestaciones, grandes políticas que van surgiendo debido al medio ambiente, pues se tiende ya a ir, el ser humano ir nuevamente haciendo conciencia y utilizando estos vehículos eléctricos. Pero aquí sí existe, mientras hay esta transición, sí existe pues un inconveniente, los elevados costos de estos vehículos. De alguna u otra manera, pues esto orilla al ser humano en general a seguir utilizando los motores de combustión interna. Entonces les invito, señor, a hacer conciencia. Si en nuestro país, como por ser un país que está en vías de desarrollo, pues es muy difícil ponernos a hablar de esto, que sí que ya voy a, como nos dicen, nos inviten estas diapositivas, a pasar la voz para que exigir que se vendan estos vehículos, porque sí los hay, sí existen, simplemente están ocultos por las grandes presiones que en este caso serían el sector petrolero, que no deja que estos salgan a la luz, pero sí existen. En otros países de primer mundistas, en Estados Unidos, Europa, pues sí, al menos en Francia, Italia. Si usted no tiene un vehículo eléctrico o híbrido, usted no puede ingresar al centro de la ciudad, debido a que son ciudades donde ya se ve una alta contaminación y por ende los gobernantes tratan de reducir esto y por ende al centro de estas ciudades que son ciudades turísticas donde concurren miles de personas todos los días, pues tratan de que esta contaminación no sea un efecto negativo. Y para evitar esto, ya vehículos de combustión interna no pueden entrar y si entran, pues tendrán que pagar o pasar por un peaje donde tendrán que pagar un valor monetario muy elevado. Entonces ellos ya fueron los pioneros, los que ya están en cierta medida desplazando al sector petrolero. E igual en Noruega fueron los precursores, los cuales ya pusieron una ley de extinción. Seamos radicales, sí, es una ley de extinción. ¿Por qué? Porque ellos decían en el 2040 pues desaparecen motores de combustión interna, desaparecen híbridos y solamente funcionan eléctricos. Pero no podemos ser tan radicales de desaparecer al motor de combustión interna. Como pueden ver, existen ya otros combustibles como el GLP, el hidrógeno,
otro motor que funciona con agua, simplemente tendríamos que poner una celda catalítica la cual separe el hidrógeno del oxígeno y utilizaríamos el hidrógeno como fuente de energía. Entonces, nosotros todavía seguimos en esto. Todavía hay muchos años de que estamos nosotros desplazados o desfasados de la tecnología, pero sí es chévere pues tener una visión más allá de lo que se viene en un futuro. No para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares a un futuro. Señores, ¿alguna duda sobre lo que hemos revisado el día de hoy? Tello, Marín, Mina, Valencia, Jara, ¿alguna duda? No. Listo, señores. Pues muchas gracias por su asistencia. Tengan una excelente tarde. No se olviden, estamos en esta semana de evaluación a los docentes. Desde el día de hoy ya comenzamos. Tomen en cuenta que ya se les pasó por a los presidentes un PDF en el cual se pueden revisar cómo es este proceso para que no tengan ningún inconveniente y puedan evaluar a sus docentes y no tengan problemas al final del periodo académico. Según el reglamento, si ustedes no evalúan a sus docentes, pues la sanción sería 0,1 al examen final. No olviden, señores, que tengan una excelente tarde.